El libro de Ruth es como un rayo de luz luego de las sombrías páginas del libro de los jueces. Nos presenta la fe de una extranjera que se apega a su Dios y a su pueblo y pone delante de nosotros a un hombre piadoso, quien es una clara imagen de nuestro amado Salvador. Esta historia sucede en los tiempos turbulentos de los jueces. En la ciudad de Belén vivía una familia piadosa compuesta por papá Elimelech y su esposa Noemí. También vivían allí sus dos hijos, Malón y Quelión. Belén era una humilde aldea edificada entre hermosas colinas, rodeada por fértiles valles y campos que producían realmente ricas cosechas, y donde se veían abundantes viñedos, higuerales, almendros. Antiguamente se la llamaba Efrata. Si ustedes leen allí en Génesis capítulo 48, van a leer ese nombre, Efrata, que su significado es casa del pan. Casa del pan. Ya fuera por una sequía natural o por la acción de continuos ataques de las tribus enemigas, hubo hambre en la tierra del pan. Ustedes se estarán preguntando, ¿hambre en la tierra del pan? Algo tuvo que haber sucedido, y de hecho sucedió. Acompáñenme en esta lectura. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. A raíz de todos estos problemas, esta familia decide trasladarse a Moab para vivir allí algún tiempo, al igual que en alguna oportunidad lo hiciese Abraham en Egipto o Isaac, por ejemplo, en la tierra de los filisteos. El tema es que Moab es conocido como un país pagano, idólatra, en muchas de sus prácticas. La decisión de Elimelech, ustedes podrán pensar, es tal vez digna de destacar. El querer proteger a su familia, pero lo que resultó, lo que debió ser algo temporal, se convirtió en algo permanente, porque la Biblia especifica que se quedaron allí. Se quedaron allí. ¿Y qué motivo tenía Elimelech para emigrar a Moab? Al igual que sus vecinos, se hubiera contentado tal vez con lo que tenía, aunque fuese poco. Hubiese sido una oportunidad para ejercitar la paciencia y esperar mejores días. No hubiera quizás deshonrado a Dios con su impaciencia, y no habría quizás debilitado la mano de sus hermanos con este mal ejemplo. Quizás hubiese encontrado acomodo y sustento en alguna otra tribu de Israel, especialmente las del otro lado del Jordán, que lindaban, es decir, que estaban al lado específicamente de Moab. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente: cansarse pronto del lugar en el que Dios nos ha colocado y pensar en traslados tan pronto como surge el menor inconveniente es señal de un ánimo inestable.
Y la historia continúa. Continúa con el casamiento de sus dos hijos. ¿Con quiénes? Con Orfa y Ruth. ¿Quiénes eran Orfa y Ruth? Mujeres moabitas. La versión caldea dice, transgredieron el decreto de la palabra de Dios al tomar mujeres extrañas. Obviamente no profetizaban la religión israelí, ya que la Biblia indica que Orfa se volvió a sus dioses. Consecuencia, muerte de Elimelech y de sus hijos. Muchas veces Dios puede utilizar diferentes tipos de disciplina y esta es una de ellas. Muchas veces la desobediencia puede habilitar a Dios a que Él ejerza todo tipo de disciplina. Sin duda tenía que ver con el fruto de sus malas decisiones. ¿Y qué idea consolaba a Noemí? Volver a la Tierra Santa. La Biblia dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aunque el país de Moab podía ofrecerles sustento y abrigo por algún tiempo, en los días de necesidad, cuando necesitó el verdadero consuelo en estos días pero tan complicados, ¿dónde vuelve Noemí? A la Tierra Santa, a Canaán, a Belén. Es allí donde nosotros hallamos el verdadero consuelo. Nos lleva a pensar lo siguiente: las aflicciones del tiempo presente en esta tierra amarga tienen muchas veces un objetivo. Y ese objetivo tiene que ver con que suspiremos con mayor fervor al pensar en nuestra Canaán celestial, allí donde vamos a morar dentro de muy poco, por la eternidad. Nos lleva estas reflexiones a Primera de Juan, ¿no? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí hay una despedida. Noemí se despide de sus nueras, ya que había tomado la decisión de volver a Belén. Vamos a leer juntos. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Con un gran afecto las besó, siendo este beso tal vez un símbolo de una sincera y profunda amistad entre ellas. Las dos jóvenes no querían separarse de su suegra. Se habían ganado el corazón de ellas debido a su buena conducta. Por eso le dicen: ciertamente nosotros iremos contigo. Pero ustedes pensarán, ¿no era la oportunidad perfecta para que Noemí saque de Moab a sus nueras, las saque del mundo y las lleve a la Tierra Santa? Lo más probable es que Noemí quisiese asegurarse de que la decisión que ellas tomasen estén bien fundamentadas y no estén influenciadas por alguna animosidad respecto a ella. Y muchas veces quienes hacen profesión de fe solo por agradar a amigos
a parientes, suelen ser creyentes de poco valor y de corta duración. Si venían con ella era porque lo deseaban realmente, y en tal caso hubiese sido necesario que se sentasen a calcular el costo, como deben hacerlo todos los que profesan la fe cristiana. Hay un hermoso pasaje ahí en Lucas, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y eso es muy, pero muy importante en nuestra predicación, que podamos decirle a las personas y especificarle todas las bondades, obviamente, que la vida cristiana tiene, pero también mostrarle las posibles dificultades que esa vida tiene. Eso era lo que Noemí quería asegurarse. Siempre es bueno que se nos advierta también de alguna manera el lado opaco de las cosas. Es el método muchas veces que ha utilizado nuestro Señor. ¿Se acuerdan allí ese episodio cuando le dijeron: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas? Y el Señor le dijo: ¿te atreves a llevar la vida que yo llevo? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, Orfa no necesitó de muchas razones para continuar la corrupción de su corazón y volverse a su país, a su parentela, a sus dioses falsos. Esta era la oportunidad que ella tenía para escuchar un llamamiento eficaz y dejar esos dioses falsos. Los inconvenientes expuestos por Noemí retrajeron a Orfa y la inclinaron a su país. Y en el caso de Ruth, corroboraron en su resolución de continuar hacia la Tierra Santa. Dos caminos diferentes. Pero hay algo bastante llamativo que ocurre ahí. Miren, Orfa besó a su suegra y se volvió a su país. Ruth siguió a Noemí. Es llamativo este beso antes de volverse a Moab. No hubo acá un rechazo abierto al mensaje. ¿No les ha pasado a ustedes con ciertas personas a los que uno les predica el Evangelio, no? Escuchan lo que uno les dice, oyen atentamente el mensaje, pero a la larga esa persona nos dice: qué bueno todo lo que estás haciendo, qué bien, que vas a la iglesia, que llevas una vida tan recta, pero no voy a seguir ese camino. La respuesta es un categórico no. Nos lleva a pensar lo siguiente: muchos tienen cierta estima de Cristo, pero no llegan a salvarse por falta de decisión a dejarlo todo, o lo que más aman por seguirle. Le aman, pero le dejan, porque no le aman lo suficiente como para preferirlo frente a todos los demás. ¿Se acuerdan ese episodio del joven rico? Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hablábamos al comienzo de las decisiones, ¿no? Y vemos en Ruth una decisión valiente, absolutamente valiente. Vamos a leer juntos eso. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación
entre nosotras dos. ¿Qué implica esta resolución? Irá con ella a donde quiera que vaya, aunque sea un lugar que nunca ha visto, por más desconocido que sea, y por más áspero que sea el camino. Vivirá a donde quiera que viva, aunque sea en una cabaña o en un alojamiento similar. ¿Se acuerdan allí Jacob cuando tuvo una piedra por almohada? Está decidida a compartir los intereses, los gozos, las penas, no solo de Noemí, sino de su pueblo. Renuncia a todos los ídolos de Moab y abraza la fe del verdadero Dios. Quiere estar unida a su suegra en la vida y en la muerte. Es como que quería asegurarse que ni aun sus huesos, después de muerta, estén separados de aquella tierra santa. Nos lleva a pensar lo siguiente. La actitud de Ruth es un modelo de conversión absoluta a Dios. Al igual que ella, nosotros también debemos tomar al Señor para siempre y ser consecuentes con esa decisión. Al tomar al Señor, tomamos también a su pueblo, aunque sean imperfectos, rechazados, pobres en muchos casos. Y esto, como les decía hoy, es lo que Noemí quería de alguna forma asegurarse, que la decisión de Ruth sea realmente realizada a conciencia. Luego de 10 años, entonces, vuelven a la Tierra Santa y se les presenta un problema. El problema de la subsistencia, de qué vivir. Noemí volvió abatida, pobre, acompañada de Ruth. Recientemente había comenzado la cosecha de la cebada y ella pidió permiso para ir a espigar donde le dieran oportunidad. Seguramente ella conocía la ley de Moisés, que permitía que los pobres, extranjeros y viudas, Noemí calificaba en estas categorías, les permitía rebuscar en los campos después que habían pasado los segadores. Y eso está aquí en Levítico. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella. Dice, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Con esta esperanza, temprano por la mañana, Ruth salió de la ciudad y se encaminó al campo. Y muy pronto se halló espigando. Y aquí, como ustedes conocerán, se produce una hermosa y tierna historia de amor, ya que entra en escena un personaje llamado Booz. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Existía toda una normativa allí con el llamado pariente cercano, o también pariente redentor. En realidad había otra persona, en la línea sucesoria, había otra persona antes de Booz, que en un principio acepta comprar las tierras que Noemí estaba vendiendo, y cuando Booz le informa esto, ya que lo va a ver a la puerta de la ciudad, le dice que el hecho de comprar esas tierras y hacerse cargo de la familia de Elimelech para conservar esa descendencia, ese contrato significaría la unión civil con Ruth. Entonces, este pariente cercano, aún más cercano que Booz, declina cumplir sus obligaciones
al saber esto. Entonces, Booz se deshace limpiamente de su rival y de alguna manera hace las gestiones para compartir y otorgar la herencia a Ruth, ya que es el nuevo pariente cercano o pariente redentor. Se casa con Ruth y la boda se celebra solemnemente acompañada de los buenos deseos del vecindario. Voy a leerles algunas características de Booz y ustedes traten de dilucidar de quién puedo llegar a estar hablando en relación a que está figurativamente tipificando a alguien. Las características de Booz. Descendiente de Judá. Les decía, una figura muy importante en la sucesión regular de los reyes judíos. Su conducta respecto a Ruth fue tan buena que se lo considera un hombre de buen espíritu y de estricta integridad. Vino a ser uno de los antecesores del rey David y podemos ver aquí claramente a Ruth como un símbolo de la iglesia y a Booz como un símbolo de Cristo, ya que toma una mujer extranjera y se casa con ella, la iglesia, esposa de Cristo. ¿Se acuerdan ahí Efesios 2:19? Nosotros somos extranjeros y advenedizos, peregrinos aquí en este mundo. Más paralelismos. Ruth 2:9. Palabras de Booz. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Juan 4:14, Cristo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y sobró. Cristo entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ruth, símbolo de la iglesia, Booz, figura de Cristo, el nuevo pariente redentor, quien la tomó por esposa. Y no solo la tomó por esposa, sino que le proveyó de un destino glorioso. Jesús, nuestro Redentor, también hizo las gestiones para compartir y otorgarnos la herencia y un destino glorioso. Vamos a leer juntos la conclusión final. Copiemos el ejemplo de Ruth. No nos cansemos pronto del lugar en que Dios nos ha colocado. Aprovechemos la aflicción para anhelar con más fervor el cielo. Que nuestra predicación del Evangelio sea completa, comunicando las bondades de la vida cristiana, pero también las posibles dificultades. Y ser maduros y consecuentes con nuestra decisión inicial de seguir a Cristo. Malas decisiones las tomó Elimelech, Malón, Elión y Orfa. Excelentes decisiones, Ruth, Noemí y Booz. Copiemos el ejemplo de estos 3 últimos, ¿sí? Bueno, quería simplemente compartir con ustedes un breve pensamiento respecto a este libro tan pero tan importante, el libro de Ruth, que ustedes pueden continuar estudiando en forma detallada en casa, ¿sí? Bueno, solamente eso, que el Señor les bendiga.